Hermanos, vamos a dar inicio a esta exposición de la palabra, dando gracias a Dios porque nos permite hacerlo. Y vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, pedimos que tu palabra sea guiada por tu Espíritu Santo en esta hora, para que toda tu iglesia, Señor, pueda ser edificada, Señor, y tu nombre conocido y glorificado. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tienes para nosotros en este día. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Generalmente, hermanos, la historia del cruce del Mar Rojo por los israelitas se recuerda desde el punto de vista de la gran salvación que representó para ellos y del gran milagro que Dios realizó al dividir el mar en dos para que el pueblo pasara en seco por en medio. Pero también podemos aprender acerca de lo que les ocurrió a Faraón y a todo su ejército. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de nuestro gran Dios? Sin duda, vamos a ver su justicia, pero también su misericordia. También aprendemos que ante una gran salvación debe haber un gran juicio. Frente a los salvados están quienes fueron castigados para obtener esa salvación. Donde haya alguien salvado, hay alguien que fue castigado. Mientras el pueblo de Israel fue salvado, Faraón y todo su ejército fueron destruidos completamente. Pero ¿cómo se llegó a este desenlace? Veamos algunos antecedentes en el relato bíblico, hermanos. Primero, la situación entre los israelitas y los egipcios. Vamos a ver nuestro pasaje, hermanos, está basado en Éxodo, capítulo 14. Les pido que tengan abierta su Biblia en ese pasaje. Iremos haciendo un recorrido previo, viendo los antecedentes, pero llegaremos a este capítulo 14. Porque el juicio sobre Egipto, hermanos, no llegó solamente en ese momento del cruce de los israelitas por el mar. Dice en el capítulo 1 del libro de Éxodo, versículo 7, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces vemos una situación donde el pueblo de Israel había crecido y se había fortalecido. También se levantó un rey que no conocía a José. José, uno de los hijos de Israel que llegó a ser gobernador de Egipto. Y este rey, que no conocía a José, veía peligro en ese crecimiento de los israelitas. Su preocupación mayor era que pelearan contra ellos en caso de guerra. Así que el rey de Egipto y los egipcios tomaron ciertas medidas hacia los israelitas. Tributos, cargas que los molestaran, que les encargaron hacer barro y ladrillo para edificar ciudades, les cargaron con amargura de vida, con dura servidumbre, nos dice la palabra. Los obligaban con rigor. La orden de matar a los varones recién nacidos también fue una medida que tomaron los egipcios. En este ambiente nació Moisés, quien logró sobrevivir y crecer, posteriormente huir de Egipto en circunstancias muy específicas. Después de muchos días murió ese rey de Egipto y los israelitas, con toda esa amargura de vida y dura servidumbre, gemían y clamaron a Dios a causa precisamente de esa opresión. El plan de Dios para la liberación de su pueblo, nos dice el libro de Éxodo también en el capítulo 3, versículos 7 y 8, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra.
Entonces Dios ya tenía este plan al escuchar el gemido y el clamor de su pueblo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, declara el Señor. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, le dice a Moisés, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vean cómo ya va comenzando Dios a detectar esta opresión con que los egipcios oprimen a su pueblo. Así que está claro el plan, debe llevarse a cabo. Dios va a utilizar a Moisés para librar a su pueblo de la opresión de los egipcios. Este plan se llevará a cabo, se oponga quien se oponga. Manda a Moisés a hablar con Faraón, sabiendo que Faraón, no los dejará ir. Dice el capítulo 3, versículos 19 y 20, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Así que se va a oponer, pero Dios sabe que los va a dejar ir finalmente. Eso está en el plan de Dios. Le dice a Moisés que le diga a Faraón, que le advierta que matará a su hijo, porque no ha querido dejar ir a su hijo que es Israel, a su propio hijo de Dios, su primogénito. Además, en el proceso, Dios mismo endurecerá el corazón de Faraón. Dios anuncia a Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Éxodo 6, 6 y 7. También Dios afirma lo siguiente sobre Faraón. Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Se vislumbra en estos versículos, hermanos, el plan que tiene Dios, que los egipcios sepan que Jehová es Dios, es el verdadero Dios, y también mostrarse a los israelitas como su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Pero a este plan hay oposición de Faraón. Cuando Moisés y Aarón le dijeron que dejara ir al pueblo por mandato de Jehová, vean la reacción de Faraón. Hace la pregunta clave, guiado todo esto en la soberanía de Dios. La pregunta clave que será respondida precisamente con el juicio de Dios. Faraón pregunta, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Capítulo 5, versículo 2. Esta pregunta, hermanos, en la mente de Faraón, no es una cuestión de querer saber quién es Jehová, sino en su soberbia, él considera muy impertinente por parte de Moisés y Aarón presentarse por el mandato de su Dios. Así que él se cuestiona más bien, reta a ver quién es Jehová, de qué es capaz. Y seguida de una afirmación que inicia con la oposición al plan de Dios. Yo no conozco a Jehová, dice el faraón, ni tampoco dejaré ir a Israel. La respuesta inmediata fue agravar la servidumbre sobre los israelitas. La Biblia afirma
que Faraón endureció su corazón. Y esto, hermanos, lo hizo 7 veces. Éxodo 7:13, versículo 14, versículo 22, capítulo 8, versículo 15, 19, 32, capítulo 9, versículo 7 y 35. Y después Dios mismo endureció el corazón de Faraón 5 veces. Éxodo 9:12, 10:1, 20, 27 y el capítulo 11, versículo 10. Así que el faraón endurece su corazón, se opone al plan de Dios y después Dios mismo endurece el corazón de Faraón. A Faraón se le dijo el propósito de los juicios de Dios. Dice la palabra, Éxodo 9, 14 al 16, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas, ahí está el propósito, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Al cuestionamiento de Faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? La respuesta de Dios directa es para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto, vean el propósito de Dios, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El pecado de Faraón fue la soberbia. Le dice, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Está claro, hermanos, la situación. La oposición de Faraón es debido a su soberbia y rehusarse a humillarse delante de Dios. También Dios, obviamente, hermanos, tiene un propósito para Israel. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. El propósito entonces, hermanos, de este juicio y otros juicios en la Biblia, vemos que es para darse a conocer. Dios se da a conocer para que sepan que yo soy Jehová. Otro propósito que Dios tiene con sus juicios es hacer una diferencia, hermanos. Dice el capítulo 11 de Éxodo, versículos 6 y 7, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Vemos entonces, con el plan de Dios bien declarado, la oposición de Faraón bien marcada, vemos ahora el desarrollo del juicio de Dios, el castigo de Dios. Después de haber convertido el agua en sangre, de traer la plaga de las ranas, de los piojos, de las moscas, después de traer peste al ganado y úlceras, después de hacer caer granizo y fuego, y de traer langostas, y de dejar el país en tinieblas por 3 días, Dios dio instrucciones a Moisés de comer la Pascua y anunció la muerte de los primogénitos de los egipcios. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, dice el Señor, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y tal como lo había anunciado,
Dios mató a todo primogénito de los egipcios, hombres y animales. Y finalmente, Faraón dejó ir a los israelitas. Éxodo 12, 31 y 32. Pero todavía faltaba algo más para culminar los juicios sobre Egipto. Éxodo capítulo 14, el pasaje conocido como el cruce del Mar Rojo. Primero vemos que Dios manda que acampen. Habló Jehová a Moisés, versículo 1, diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado, primer propósito de este juicio particular, seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y segundo propósito de este evento, de este juicio, sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Versículo 4, seré glorificado y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Estos dos propósitos vienen declarados en esta porción. Este acampar entre Migdol y el mar los hace al mismo tiempo ellos sentirse encerrados y Faraón ver que están así, en esa opresión, en ese espacio. Luego del versículo 5 al versículo 9, vemos que los egipcios, al enterarse de esto, persiguen a los hijos de Israel. Versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y vean lo que hizo Faraón, versículo 6. 5, instrumentos para perseguir a los hijos de Israel. Primero unció su carro personal. Él mismo va a pelear, va a ir por ellos. Segundo, tomó consigo su pueblo. O sea, no solo él, sino todos los que estaban bajo su jurisdicción, dijo: vamos, y todo el pueblo irá contra Israel. Tomó 600 carros escogidos, lo mejor, lo perfecto para la guerra, para la persecución, 600 carros escogidos. Y todos los carros de Egipto, o sea, no solo los mejores, sino todos los carros de guerra de Egipto los incluía. Y además, dice, y los capitanes sobre ellos, los expertos en estas maniobras, los capitanes sobre ellos. Entonces vemos que Faraón toma todo su ejército, todo el armamento posible, todas sus fuerzas, todos sus recursos para ir tras los hijos de Israel. Versículo 8, endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Esto nos habla del puño hacia arriba. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, a su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Entonces todo el armamento posible a cargo del faraón lo puso para perseguir a los egipcios. Todo su esfuerzo, todo su poder para lograr impedir que los israelitas salieran. Luego vemos la reacción de Israel por esta persecución. Versículos 10 al 14. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos,
Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés. Esta reacción, hermanos, primera de temer en gran manera y clamar a Jehová es muy natural. Pero vean después el reclamo de los hijos de Israel. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. En el corazón de los israelitas está el temor, claro, y el clamor a Jehová. Pero vemos una desesperación y un reclamo al siervo de Dios, a Moisés. Es como hacérselo a Dios. ¿Por qué nos sacaste? Si estábamos ahí y podíamos haber seguido en dura servidumbre, siendo que antes ellos mismos habían clamado para que esto terminara. Moisés calma al pueblo. Moisés da palabras de aliento. Dice el versículo 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y aquí, hermanos, vale la pena detenerse un momento para ver esta pelea que Jehová afirma tener por los israelitas. Porque esta pelea, hermanos, no es solamente de Faraón y los egipcios contra Israel. Pensaríamos que es una pelea desigual, porque todo el ejército de Faraón está persiguiendo a los israelitas. Pero si se fijan, hermanos, en todo este plan, vemos a Dios soberanamente controlando cada uno de los eventos. Así que la batalla, digamos, contra el mal, la batalla de nuestra fe, la oposición del enemigo a la voluntad de Dios, la guerra entre el bien y el mal, no es una lucha de igual a igual. Es más bien, hermanos, el proceso judicial controlado por el juez de toda la tierra para llevar a cabo sus propios juicios, los juicios de Dios, sobre quien ya está sentenciado desde el principio y será castigado, abatido, destruido total y completamente. Y todo lo hace para ser glorificado y que se sepa que Él es el único Dios verdadero. Así que, hermanos, en esta pelea que Jehová peleará por vosotros, Jehová lo tiene controlado, hermanos. Él mismo endureció el corazón de Faraón para que se llegara a este punto, a que Faraón los considerara sin salida, y entonces él, con todo el poderío que tiene, poder avanzar y vencer al pueblo de Israel. Así que en este poder de Dios, en este control de Dios, hermanos, dice versículo 14, vosotros estaréis tranquilos. Dios tiene el control sobre todas nuestras circunstancias, hermanos. Y aquí nos estamos refiriendo a los enemigos del pueblo de Israel. Nosotros tenemos enemigos, hermanos. El principal enemigo nuestro es nuestro propio pecado, nuestra propia condición rebelde y que se opone a la voluntad de Dios. Y esto tiene que ser vencido, porque recuerden, no es una lucha pareja entre el bien y el mal. El bien va a vencer, ya está, hermanos, esa victoria dada por nuestro Dios. Él es el que pelea. Y entonces, hermanos, el pecado no prevalecerá en nuestras vidas, sino que estará vencido. Veremos más adelante la razón. Continuando con el pasaje, hermanos, la siguiente
porción, versículos 15 al 18, vemos las instrucciones que Dios da a Moisés. Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. La misma vara que usó para hacer venir las otras 10 plagas. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dios vuelve a afirmar su plan: glorificarse y que los egipcios sepan que Él es Jehová, el único Dios verdadero. El ángel de Dios ayuda a los israelitas, versículos 19 y 20. Y a partir del versículo 21 hasta el 23, viene como Israel entra en el mar en seco. Extendió Moisés su mano, hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Todo el poder de Faraón estaba ya en medio del mar. Los egipcios son derribados. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Se dieron cuenta del poder de Dios y piensan en la huida, pero es demasiado tarde para ellos. El castigo viene, el juicio de Dios se cumplirá en este momento. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas, cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Todo el poder del ejército de Faraón, todo el poder del ejército egipcio quedó destruido, hermanos, por el poder de Dios. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Versículos 30 y 31 hacen un recuento de lo que sucedió. En resumen, hermanos, vemos cómo Dios mandó que el pueblo acampara en situación apretada. Esto hizo que los egipcios persiguieran a Israel. Los israelitas reaccionan con gran temor. Dios da instrucciones a Moisés. El ángel de Dios ayuda a los israelitas. Israel entra en el mar en seco y los egipcios son derribados. Hermanos, Dios es el juez, es el soberano que está en el trono. Dios fue declarado juez de toda la tierra, nos dice Génesis 18:25. También en Isaías 30:18 dice: porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él.
A Faraón y a todo su ejército le costó muy caro oponerse a la voluntad del juez de toda la tierra. Toda oposición a la voluntad de Dios, hermanos, tiene consecuencias. Cuando la maldad llega a su colmo, viene el juicio de Dios. Uno, hermanos, en su vida, uno puede pensar que aún no ha llegado ese momento. Uno puede seguir pecando, mostrando rebeldía contra Dios, oponiéndose a su voluntad expresada en su palabra, y pensar que aún no ha llegado ese momento. Pero cuidado, hermanos, puede uno haber iniciado ya ese camino de endurecer el corazón, y tarde o temprano llegará el juicio de Dios. Dios mismo ahora puede endurecer el corazón. Y así como Faraón, los seres humanos, en su soberbia, se hacen la pregunta: ¿quién es Dios para que me diga lo que tengo que hacer? Y Dios, hermanos, en su benignidad, da oportunidad tras oportunidad, como lo hizo con Faraón y con los egipcios, para que el ser humano se humille y reconozca a tiempo que Dios es el soberano. Dios se da a conocer al ser humano como lo hizo a Faraón, a través de Moisés y Aarón, lo hizo con Faraón. Con todo ser humano, hermanos, nos declara la Biblia en Romanos capítulo 1, que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La misma respuesta de Faraón. No le glorificó como a Dios. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es su Dios? ¿De qué es capaz? Se envaneció en sus razonamientos, como todo ser humano lo llegamos a hacer. Y Dios entrega a los seres humanos a una mente reprobada. Pero aún así, con esa mente reprobada, la Biblia afirma que el hombre, el ser humano, entiende el juicio de Dios. Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y Dios da oportunidades, hermanos. Dios da oportunidades debido a su benignidad. Dice en Romanos 2:4, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Todos quedamos bajo el juicio de Dios, hermanos. Romanos 3, versículo 19. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estamos en estrecho, hermanos. Es una situación sin salida, encerrados. No podemos liberarnos por nosotros mismos, así como los hijos de Israel entre Migdol y el mar. La ley, el pecado en nosotros nos tiene en estrecho, hermanos, en una situación sin salida. Y va a derrotarnos, está dispuesto a hacerlo. Todos los recursos del mal están para que nosotros caigamos.
Nos tiene acorralados el pecado y nos persigue. Y podemos temer ante el castigo por el pecado que nos viene, como el pueblo de Israel, porque la ira de Dios está sobre todos los pecadores. Pero Dios brinda su ayuda, así como lo hizo con Israel. Hace una separación entre el pecado y nosotros, como el ángel de Dios, con la nube de fuego para unos y de luz para los israelitas. Hace una obra salvadora, como la que hizo para que los hijos de Israel pasaran por en medio del mar en seco. Se levantó una vara en una mano sobre el mar, y el mar, en obediencia se abrió. Pero recuerdan, alguien tiene que morir. Cuando hay salvación es porque hay muerte, hermanos. En el caso de los israelitas, perseguidos por los egipcios, estos tuvieron que morir para que aquellos fueran salvados. En nuestro caso, tiene que morir nuestro pecado. Nuestro enemigo tiene que caer, hay que destruirlo, no hay otra salida. Pero no puede hacerse en el vacío, hermanos, porque el pecado está en nosotros. Tenemos que morir, hermanos. Pero Dios interviene, se hace como uno de nosotros y toma nuestro lugar, carga con nuestros pecados y Él, nuestro Señor Jesucristo, es quien muere por nosotros, cargando nuestros pecados en Él. Dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el rescate, la liberación que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en su muerte, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, llevó nuestro castigo, nuestra sentencia, el justo juicio de Dios. Y ahora nos justifica a todo aquel que cree en Él, por fe, por su gracia, hermanos, por su obra salvadora. Ahora podemos decir que conocemos a Dios. Ante la pregunta, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? La respuesta es, Él es el juez, el soberano, Él es el Salvador. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Va a haber pérdida, hermanos, porque el pecado en nosotros será quitado cuando creamos en Cristo Jesús como nuestro Señor. Pero ¿de qué lado estás? ¿Sufrirás pérdida en esta guerra? Mientras tengas más cosas del lado sentenciado, tu pérdida te costará. Y por supuesto, si tu alma está de ese lado, tu pérdida será total. Ya está la sentencia, hermanos, y se llevará a cabo el justo juicio de Dios para su gloria y para que se sepa que Él es Dios. Oremos, hermanos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque con este pasaje, Señor, nos ilustra algunos principios de tu juicio, Señor. En este caso, sobre el faraón y los egipcios. Pero en nuestro caso, Señor, el juicio ya dictaminado contra el mal en nosotros, contra el pecado en nosotros,
contra nuestros propios pecados. Se dio la sentencia y hay que morir. Pero, Señor, en tu misericordia, Padre, tú enviaste a tu Hijo Jesús para que Él muriera en nuestro lugar, llevando Él el castigo de nuestros pecados, Señor. Y al morir en la cruz, esos pecados murieron, como todos los egipcios, Señor. Todo el poder del ejército enemigo en esa cruz, Señor, fueron aniquilados, Padre. Gracias, Señor, porque nos has dado libertad, nos has dado salvación con el costo de la sangre de tu Hijo Jesús. Señor, muévenos, Padre, muévenos a creer, a identificarnos, a saber que nuestros propios pecados fueron puestos en Cristo Jesús y que de esa manera, siendo librados del castigo eterno, tengamos comunión contigo. Salgamos, Señor, pasemos por el medio del mar en seco y lleguemos a tu presencia, Señor, para gozar, Señor, de la comunión contigo, conociéndote a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Padre, recibe nuestra alabanza, nuestra gratitud por la salvación tan grande que nos has dado. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.